Buenas noches. Buenas noches. Qué privilegio es estar aquí. Y qué privilegio es estar con ustedes, los miembros de esta iglesia, que algún día tendremos el gozo de estar en la mansión celestial juntos, ¿verdad? Qué privilegio saber que hay una enorme cantidad de talento aquí. He quedado gratamente impresionado. Hay gente que canta, que toca, y imagínense todos esos talentos juntos en el cielo adorando a nuestro Creador. Extraordinario. Es un privilegio para mí estar aquí esta noche. Y es un privilegio pasar con ustedes este fin de semana y poder estar juntos y juntos cantar y juntos alabar a Dios y juntos estudiar la Biblia. Es un gozo poder compartir con ustedes nuestra experiencia espiritual y nuestro crecimiento espiritual y juntos edificarnos en esta hermosa y maravillosa iglesia de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Agradezco públicamente esta tarde, esta noche, al pastor Paulín y a la administración de este campo por el gozo y el privilegio de compartir con ustedes durante este fin de semana. Reciban un saludo cariñoso de esos 620,000 miembros que tiene el territorio de la Unión Peruana. Y un abrazo para cada uno de ustedes. Y yo creo que esta gran familia, esta familia de Dios, algún día no estará más aquí. Esta familia de Dios algún día estará adorando al Creador allá en el cielo. ¿Qué dice la iglesia? Eso es nuestro deseo, ¿verdad? Eso es nuestro anhelo. Eso es lo que queremos como iglesia. Y eso es lo que deseamos en cada momento. Yo hace muchos años, muchos años, cuando tenía más o menos unos 15 años de edad, eso hace un buen tiempo atrás, me bauticé. Yo me bauticé cuando tenía 15 años. Y cuando me bauticé, el miércoles siguiente, un día como hoy, miércoles como hoy, el anciano de la iglesia llegó por mi casa y le dijo a mi mamá: quiero hablar con su hijito. Y mi madre quedó un poco sorprendida que el anciano de iglesia haya venido para hablar conmigo. Pensó que yo había hecho alguna travesura y que el anciano venía para reprenderme. Cuando yo salí a la sala a recibir al anciano, mi madre se quedó escuchando por la puerta a ver qué conversaba con el anciano. El anciano de iglesia vino con una revista en la mano. Puso la revista en la mesa de centro, en la sala, y dijo: mira, muchacho, este próximo sábado es el sábado del culto joven, del púlpito joven, y en esta iglesia no hay jóvenes. Tú eres el único, por lo tanto predicas, porque ya estás bautizado. Imagínense qué semejante responsabilidad. Predicas porque ya estás bautizado. Yo aprendí una historia y la aprendí de memoria. Podía repetir la historia hasta dormido, en la mañana, en la tarde, en la noche, al día siguiente. Repetía, y el día viernes hice el gran ensayo de la historia. Me puse delante del espejo y es un gran ensayo. Estaba listo mi sermón para el sábado. El sábado me senté en la última fila, allá atrás, esperando que nadie me vea, por si acaso se haya olvidado el anciano y de repente él salía a predicar, yo me libraba de predicar. Me senté al final, en la última fila. De pronto sentí una mano detrás mío en el hombro. Muchacho, te toca. Cuando me dijo que me tocaba, una corriente helada pasó desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies.
Y saben, todos los templos son iguales, todos son iguales. Lo llevan por un callejoncito oscuro, así, hasta allá, y allá atrás, y ahí comienza la tortura. Dice, ¿cuáles son sus himnos? No tengo himnos. Entonces vamos a cantar el número 1, que es lo que sabe la iglesia. Vamos a cantar el 1. ¿Y qué himno para terminar? Ustedes escojan. Así es que pusieron, algún día lo entenderé por el sermón. En la hora de predicar, pasamos al púlpito un anciano, viejo, maduro, al otro lado su hermano de él, y en el centro un flaquito, morenito, asustado. Ese era yo. Asustado, tremendamente asustado. A la hora de la predicación, puse mi papel sobre el púlpito, no miré a la iglesia, solamente estaba concentrado en lo que decía mi historia. Empecé a hablar, empecé a tartamudear, la lengua se me hizo un nudo, las rodillas comenzaron a golpear unas con otras. Hablé 5 minutos y me senté. 5 minutos. El anciano se levantó, no dijo nada, dijo vamos a cantar el himno final, cantamos el himno final, no dio ninguna explicación. Yo salí mirando el piso de la iglesia, sin mirar a los hermanos, avergonzado. No pude hablar, estaba aterrado delante de la iglesia y salí mirando al suelo, al piso. Llegamos allá para la salida y los hermanos son tan buenos, pero tan buenos, que para animarme me decían, qué bien muchacho, qué bien que predicaste muchacho, muy bien muchacho, qué bien que predicaste, muy bien, qué bueno que claro que hice bien. Porque empecé a las 11 de la mañana y terminé 11:05. Algunos querían que predique todos los sábados para irse a almorzar temprano. Ahora ustedes tienen que añadir a eso de hace 15, no hace 15 años, hace mucho más que 15 años. Y es un gozo, hermanos, saber que Dios puede echar fuera el temor, Dios puede habilitar a las personas, Dios puede hacer hablar a los mudos, Dios puede hacer hablar a los tartamudos, Dios puede hacer hablar a los miedosos, Dios puede habilitar a los incapaces, Dios le da habilidad a todos. Y por el poder del Espíritu Santo, Él habilita a una persona. Y Dios puede habilitar, no importa quién sea y no importa de dónde, Él puede darle la capacidad de hacer las cosas porque Él es el Dios de lo imposible. Porque Él es más grande que nuestros problemas y más grande que nuestras dificultades. Ese es el Dios en el que creemos y de ese Dios maravilloso vamos a hablar durante estos días. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Querido Padre, estamos aquí con tu iglesia, estamos juntos con un solo anhelo, el anhelo de que tú vengas a nuestros corazones mediante el poder de tu Espíritu Santo. Señor, con el anhelo de que tú tomes posesión de nuestra vida. Aquí dentro de nuestro corazón hay muchas cosas que solo tú sabes y solo tú conoces. Y tal vez esta noche aquí haya personas con una tremenda preocupación dentro del corazón. Por favor, suple esa necesidad y esa preocupación. Señor, llena nuestro vacío. Toma nuestra vida de una manera extraordinaria. Danos el concepto de misión en nuestra vida de tal manera que juntos como iglesia podamos superar cualquier obstáculo con tal de predicar tu palabra y verte venir pronto en las nubes de los cielos. Señor, aquí queremos que nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestra angustia, nuestra preocupación termine. Que nos concentremos en tu palabra, que al abrirla puedas hablarnos a nuestros corazones. Y Señor, toma a las personas y familias aquí esta noche y juntos podamos ir en la dirección correcta de la misión
en esa dirección que señale el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 17, los versículos 20 al 24. Allí encontramos una declaración extraordinaria. Todo el capítulo de San Juan, el capítulo 17 de San Juan, es la oración intercesora de Jesús. Esta oración comienza con el consejo de despedida que Jesús le da a sus discípulos en el aposento alto y termina en el camino a Getsemaní. Comienza en el aposento alto y termina en el Getsemaní. Una oración larga, simple en las palabras. Tal vez de todas las palabras que San Juan registra acerca de Jesús, esta parte de la Biblia es la más simple en las palabras. Simple para que todos podamos entender. Simple. Pero hay una diferencia. Profunda en las ideas. Y es diferente. Uno puede ser simple y puede ser profundo al mismo tiempo. Y esta oración de Jesús es eso. Simple en las palabras, pero profunda en las ideas. Y entre el versículo 1 y el versículo 5 encontramos la oración de Cristo por sí mismo. Y entre el versículo 6 y el versículo 19 encontramos la oración de Jesús por los discípulos. Y entre el versículo 20 y el versículo 26, que es la parte que esta noche vamos a estudiar, encontramos la oración por los creyentes. Así que aquí tenemos protagonistas importantes. El primero es Cristo orando por los segundos, sus discípulos, los segundos protagonistas de la oración. Y lo tercero, el tercer protagonista de la oración, tú y yo. Tú y yo. No son aquellos, no son ellos, somos tú y yo. Porque si leemos con cuidado San Juan capítulo 17, versículos 20 en adelante, dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los segundos protagonistas de la oración de Jesús, los discípulos. No solo ruego por estos que están aquí, y mirándolos a sus discípulos entre el tramo del aposento alto y el Getsemaní, no solo ruego por estos, dice el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí. Primer protagonista de la oración, Cristo. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y el tercer protagonista, los que han de creer en mí. Tres elementos importantísimos en la oración de Cristo. Abarcó todo el mundo, todos los tiempos, todos los momentos, toda la historia. Pensó en el más mínimo detalle, en el detalle más minucioso, simple en las palabras, pero profundo en ideas. La profundidad de las ideas estaba determinado por lo que él estaba diciendo. Te ruego no solo por estos, mis discípulos, mi iglesia establecida, el momento cuando él inicia el proceso maravilloso de una iglesia que llegaría gloriosamente a su destino, con destino de éxito y no de fracaso. Y eso somos tú y yo. No tenemos destino de fracaso, no. Tenemos destino de éxito. Tenemos destino de éxito, y el éxito en el nombre de Jesucristo, el éxito en el nombre del maravilloso y extraordinario Dios, el éxito en el nombre poderoso del Espíritu Santo, el éxito en el nombre extraordinario de ese Dios maravilloso que está preocupado en estos y en los que han de creer, en estos sus discípulos
y en los que han de creer por la palabra de ellos. Aquí en este versículo 20 está inmerso el hecho de un fuerte programa, plan intencional de testificación, definitivamente. Pero la intención de la oración de Jesús no era la testificación. Eso era una consecuencia de la oración. La intención no era la testificación, era una consecuencia de la oración, que en realidad es lo que Jesús quería para su iglesia. ¿Qué es lo que estaba pidiendo para ellos? ¿Qué es lo que estaba queriendo para su iglesia? ¿Qué es lo que estaba queriendo para sus discípulos? ¿Qué es lo que Él estaba queriendo para nosotros? Versículo 21. Para que todos sean, ¿qué dice la Biblia? ¿Para que sean qué? Para que todos sean uno. Esa es la intención de la oración, la unidad de la iglesia. Pero la unidad de la iglesia no bajo la perspectiva de las ideas de los seres humanos, la unidad de la iglesia bajo la perspectiva del pensamiento de Dios, de la idea de Dios, de lo que Dios quiere y ha planeado para su iglesia. Para que todos sean uno, no bajo lo que yo quiero o lo que a mí me parece o lo que yo creo, sino bajo lo que Dios quiere, lo que a Dios le parece y lo que Él cree. La unidad de la iglesia no como un lema, la unidad de la iglesia no como una plataforma, la unidad de la iglesia no simplemente como un tópico para tratarlo en la iglesia. No, para que sean uno, verdaderamente uno. ¿Cómo? Versículo 21. El versículo 21 sigue diciendo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también estos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me has dado, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, una y otra y otra y otra y otra vez. San Juan capítulo 17 está subrayando y raya una vez y otra y otra y otra en la experiencia de la unidad de la iglesia, y habla para que sean uno, y después dice para que estén en perfecta unidad, y después dice para que sean uno así como tú y yo somos uno, y habla muchas y muchas y muchas veces de la unidad. ¿Cuál es el propósito de Jesús al hablarles de la unidad de ellos y de los que iban a creer y de los que vendrían a la iglesia? La pregunta es: ¿unidad de qué? ¿Unidad en quién? ¿Unidad para qué? ¿Para qué queremos la unidad? ¿Cuál es el propósito por qué esta iglesia tiene que estar unida? ¿Simplemente para remarcar un hecho de que somos administrativamente una iglesia? ¿Cuál es el propósito? Y si le preguntamos a San Juan, él mismo nos contesta. Y allí en San Juan capítulo 7 y el versículo 16 encontramos el primer aspecto de la unidad. San Juan capítulo 7, capítulo 7, versículo 16, encontramos el primer aspecto de la unidad. San Juan capítulo 7, versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo, ¿qué dicen sus Biblias? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Unidad de qué? ¿Unidad basado en qué? ¿Basada en qué? ¿Saben? Es unidad de la iglesia basada en la doctrina. Unidad de doctrina. Pero no es mi doctrina,
Ni Jesús mismo se atrevió a decir es mi doctrina, sino dice la doctrina ¿de quién? Del que me envió. La unidad de doctrina, tenemos una sola verdad absoluta, la verdad es absoluta, el conocimiento es progresivo, la verdad es completa, la verdad de Dios es total, la verdad de Dios es absoluta, no hay medias tintas en la verdad de Dios, Dios es verdadero, Dios no es hombre para mentir, la verdad está allí, la palabra es la verdad, la Biblia es la verdad, Cristo es la verdad, Cristo es el mensaje directo para el mundo de hoy, Él es la doctrina. Y dice, allí está, unidad en la doctrina. No es mi doctrina, no es la doctrina de los hombres, no es de alguien que se le ocurrió, es la doctrina de Dios, es Cristo, es la doctrina. Él es el fundamento de la iglesia, Él es la piedra angular de este edificio, Él es la base fundamental de esta iglesia. Esta iglesia está unida en la doctrina de Dios, en la doctrina de Dios a Jesucristo, en la doctrina de Dios a Jesucristo y al Espíritu Santo. Esta iglesia está fundada en la maravillosa doctrina. Y Cristo dice, no es mi doctrina, es la doctrina del que me envió, es la enseñanza del que me envió. Y hermanos, qué privilegio, no estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto. Esta iglesia mantiene su unidad por la unidad de la doctrina. La doctrina es única. Las creencias son 27, son creencias fundamentales. Pero la doctrina es una, la verdad es absoluta, el conocimiento es progresivo, pero la verdad es absoluta y Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. El segundo aspecto de la unidad, San Juan capítulo 10, versículo 16. Y solo estamos desglosando la oración de Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 16. También dice, te ruego, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán, ¿qué dice? Mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué tipo de unidad es esto? Un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Cristo es el pastor. ¿Y cuál es el rebaño? Su iglesia. Y esta y las otras ovejas que no están en este rebaño todavía esta tarde, las otras que todavía no se sentaron en el banco de la iglesia donde ustedes y yo asistimos, las otras que están en el aprisco y que están allí gimiendo, que están balando porque vayan y las traigan y las venden y las curen, las otras ovejas que tienen el corazón herido, que lloran, que sufren, que no tienen quien las alcance, las otras que no tienen esperanza, que viven sin esperanza, las ovejas que lloran, que sufren, que tienen el corazón herido, que viven en la más angustiosa soledad, las otras ovejas están allí. Pero Él también es el pastor de esas ovejas, de las que sufren, de las que lloran, no de las que están sentadas solamente en el banco de la iglesia, también de esas ovejas del otro lado, que hay que traerlas, hay que buscarlas. Pero Él dice al final habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Sabes qué tipo de unidad es esta? Unidad de organización. Unidad de organización. No solamente hay una unidad de doctrina. Señor, te ruego que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Que haya perfecta unidad. ¿Unidad en qué? Unidad de doctrina. Unidad de organización. Tercer concepto de la unidad, capítulo 17 de San Juan, versículo 18. 17:18 dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué tipo de unidad es esto? Unidad de misión. Unidad de misión. Tú me has enviado, yo los envío.
Tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío, los preparé, los entrené, los capacité, sufrí con ellos, lloré con ellos, los entrené, cada día pasé con ellos, ahora los envío y van en el nombre de Jesucristo y van con el poder del Espíritu Santo y no hay nada que los detenga. Esta iglesia no puede ser detenida por nada, porque su destino es el éxito, no el fracaso. Unidad de misión. No solo es unidad de doctrina, no solo es unidad de organización, hay una unidad de misión, unidad de misión. Y esta maravillosa unidad de misión comienza en San Juan capítulo 1, versículo 35. San Juan capítulo 1, versículo 35, extraordinario. Al día siguiente, Juan el Bautista ve a Jesús y lo señala. ¿Y qué le dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mire y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es señalado como ese Cordero maravilloso. Pero no solamente era la identificación de la salvación, era la identificación de un maestro extraordinario, de alguien que me tenía que salvar completa y totalmente, pero que al mismo tiempo me convertiría en un discípulo para salvar a otros, para ayudar a otros, para transformar a otros, para darle esperanza a otra gente, para compartir la esperanza con otros. Dos de los discípulos, dice Juan, dos. Y él mismo no se identifica porque uno de ellos se llamaba Juan. ¿Y el otro cómo se llamaba? Andrés. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Andrés. Juan y Andrés. Y ellos fueron delante de Jesús. Iban detrás de él a cada instante, en cada momento. Y hasta que Jesús no pudo resistir la mirada y volteó y le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le preguntaron: maestro, ¿dónde moras? En otras palabras, ¿dónde enseñas? ¿Dónde instruyes? Queremos ser como tú eres, vivir como tú vives, comer como tú comes, vestir como tú vistes, hablar como tú hablas, predicar como tú predicas. Queremos hacer como tú haces, queremos ser extraordinarios como tú eres. Eres el Cordero de Dios, queremos hacer como tú haces. ¿Dónde enseñas? Enséñanos lo que tú sabes hacer. Y Jesús fue y los llevó toda la noche y los capacitó durante esa noche. Y cuando amaneció al día siguiente, porque pasaron con él la noche, ellos fueron corriendo, salieron y encontraron a uno que se llamaba Pedro. Y le dijeron: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al maestro. Y lo llevan a Pedro. Andrés y Juan llevan ¿a quién? A Pedro. Andrés y Juan llevan a Pedro y lo llevan delante de Jesús y lo llevan delante de él y lo ponen delante de Jesús, y Jesús lo mira y le dice: yo te conozco, yo sé quién eres, sé cómo te llamas, sé de tus luchas, de tus lágrimas, de tus dudas, de tus temores y de tus angustias. Sé cuántas noches no has dormido pensando en ese problema grave que hay en casa. Sé que los hijos no están caminando bien. Yo te conozco, yo sé quién eres. El gran Dios de la doctrina, el gran Dios de la organización, el gran Dios de la misión, está preocupado en el individuo, en la persona, en el corazón humano. Pero este corazón humano, un corazón tosco, rebelde, yo te conozco. Tú eres Simón, hijo de ¿quién? Jonás. Ahora serás llamado Pedro. En el contacto y el encuentro con Jesús ocurre un cambio. Ven y sígueme, pero no para que te quedes callado, sentado en el banco de la iglesia. No fuiste salvado de las garras del pecado para estar sentado solamente. No fuiste salvado solo para contemplar permanentemente la salvación y deleitarte en ella. Fuiste salvado para eso y fuiste salvado para mucho más, para ayudar a otros en el proceso maravilloso de hacer discípulos, porque eso nunca termina. Tiene que seguir hasta que Cristo venga por segunda vez y lo veamos glorioso. Tiene que continuar.
Andrés, Juan trajeron a Pedro. Ahora eran tres, Andrés, Juan y Pedro. Y fueron y predicaron en Betsaida. Y allí encontraron a un hombre que se llamaba Felipe. Y lo trajeron a Felipe. Andrés, Juan y Pedro trajeron a Felipe. Ahora se fueron los cuatro, Andrés, Juan, Pedro y Felipe. ¿Y trajeron a quién? A Natanael, que estaba orando debajo de un árbol. Un religioso, con sus dudas, sus luchas, sus angustias y sus temores internos. Señor, dame la revelación. ¿Qué es lo que puedo hacer, Dios? Y trajeron a Natanael. Ahora Andrés, Juan, Felipe, Natanael, los cuatro van delante de Jesús. Y se estaba armando un maravilloso grupo. Si quieren pueden ponerle grupo pequeño. O si quieren pueden ponerle la iglesia en tu casa. O si quieres llámale loicos. O si quieres llámale grajas o llámale lo que le llames. Pero era un grupo pequeño. Y un grupo pequeño que iba a revolucionar el mundo. ¿En qué momento se cortó esta misión? Por eso cuando Jesús ora en la oración intercesora dice: te ruego por estos, mis discípulos, y te ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Te ruego por aquellos también. Y te ruego que tú los hagas uno. ¿Pero uno en qué? Uno en doctrina. Uno en organización. Y ahí no debemos parar, hermanos, no. Querida iglesia, no debemos parar allí, no. Tenemos que continuar. Es uno, unidad en misión. Unidad en la misión. Y tenemos el privilegio de tener una misión maravillosa, un mensaje extraordinario. El mensaje que secó tus lágrimas es el mensaje que le secará las lágrimas al mundo. El mensaje que atiende tu corazón herido es el mensaje que sanará el corazón herido de la gente. El mensaje que te sacó de tu soledad y tu angustia es el mensaje que sacará de la soledad y de la angustia a los seres humanos que están sufriendo. El mensaje de Dios maravilloso y extraordinario sacudirá todas las conciencias y sacudirá todos los corazones, y todos vendrán al conocimiento de la verdad. Entonces continuaremos predicando hasta que eso suceda en el corazón de los seres humanos. Que el mensaje nos consuma, que el mensaje arda en nuestro corazón de tal manera que no podamos callar, que hablemos, que prediquemos hasta el momento cuando veamos esa pequeña nube allí en el cielo y se convierte en ese glorioso evento de Cristo viniendo. No paremos, no nos detengamos, continuemos. Unidad de misión, unidad de misión. Ahora llega un hombre en San Juan capítulo 3, llega de noche, y este hombre de noche llega con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? 40 años sentado en el banco de la iglesia y tú no sabes lo que tienes que hacer. Eres tú maestro del pueblo de Israel y no sabes lo que tienes que hacer. San Juan capítulo 3 nos habla de un hombre que era capaz, completa y totalmente instruido, sentado en el banco más importante de la religión, más importante de su época, y no sabes lo que tienes que hacer. Conoces los elementos de la transformación, el agua que estaba presente cuando Cristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban creando. Conoces todos esos elementos y el Espíritu, y sabes cómo Dios lo hizo. Y ahora vienes y me preguntas: ¿cómo tienes que hacer? Y Jesús añadió un feligrés más a su iglesia. Y queridos hermanos, aunque tú estés sentado ahí en el banco de la iglesia, yo sé que tienes luchas y tienes dudas. Y no importa en qué momento de la vida, vamos a ir a Dios para que Él nos transforme completamente. Pero la evidencia de que hemos sido transformados completamente es que cuando contemplemos la cruz del Calvario, entonces diremos: esto es lo que Él hizo por mí, y no podremos callar. Daremos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero, nuestro tesoro, todo lo que somos para la terminación y la predicación del Evangelio.
Porque aunque estés allí sentado con tus dudas, tus lágrimas y tus luchas personales, debe haber un momento en el que vayamos de rodillas y le digamos: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Él no te va a rechazar. Él va a aceptarte tal y conforme tú vayas. Y añade un feligrés más a su iglesia. Jesús añade un feligrés más a su iglesia. Y ahora le dice a los discípulos: esto es la unidad de la experiencia de la fe. La unidad de la experiencia de la fe. Todos necesitamos un momento de soledad, de sosiego, de tranquilidad en la comunión y en la comunicación con el Salvador. Todos necesitamos ponernos de rodillas delante de Él. Todos necesitamos quebrantar nuestro corazón. Todos necesitamos de poner lo que somos, lo que poseemos, lo que tenemos delante de Él. Todos necesitamos quebrarnos delante de Jesús. Todos tenemos que ir con la misma pregunta. Y todos juntos como iglesia, después de salir de la entrevista con Cristo, iremos al mundo y predicaremos el mensaje de lo que Él hizo por nosotros. No puedes callar. Tienes que contarle a otros lo que Él ha hecho por ti. Y San Juan capítulo 14 nos habla de otro aspecto de la unidad. Maravilloso aspecto de la unidad. Porque allí dice: no se turbe, no se turbe. ¿Cómo es posible que en medio de un mundo tan complicado como el que nosotros vivimos, alguien venga y nos diga: no te preocupes, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo? Si vivimos asustados por la sociedad en la que vivimos, tanta muerte, tanta angustia, tanto problema, hay problemas desde el punto de vista social, económico, político, religioso. Los vientos de los problemas soplan de un lugar para otro. Y Él dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no me voy a turbar, Señor? ¿Por qué no me voy a preocupar cuando anoche casi no pude dormir? ¿Por qué no me voy a turbar cuando casi ni siquiera puedo conciliar el sueño? ¿Por qué no me voy a turbar cuando veo que mi familia está por hacerse pedazos? ¿Por qué no me voy a turbar si tengo hijos que ya están perdidos totalmente? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no? Si lloro desconsoladamente por aquello que ya no puedo solucionar, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Si no tengo dinero para pagar lo que tengo que pagar. ¿Por qué? Si las deudas me abruman, no se turbe vuestro corazón. No tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Le estaba preguntando. ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Tú no tienes una casa, Dios te dará una casa. Llegaste a este país sin tener nada, Dios te dará todo. Llegaste y estás desorientado y no sabes para dónde ir, Dios te dará todo, completamente todo. Y si no gozas de eso aquí, Él te dice: no se turbe vuestro corazón. Tengo una casa para ti, una mansión para ti, un hogar para ti. No tienes hogar, yo te doy uno. No tienes casa, te doy una. Tienes miedo, no se turbe tu corazón. Lloras, no sufras. Porque dice Él con toda certeza: vendré otra vez. Y cuando Cristo venga, dice Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué clase de unidad es esta? Unidad de esperanza. Qué maravillosa esperanza. No solamente es la unidad de doctrina, unidad de organización, unidad de misión, unidad de la experiencia de la fe, sino unidad de esperanza. Yo estaba predicando en una hermosa ciudad en Perú que se llama el Cusco. Muchos de ustedes han escuchado hablar del Cusco, ¿verdad? Cientos y cientos y cientos de turistas
llegan al Cusco, miles de turistas llegan al Cusco cada año. Y cuando yo estaba predicando en la iglesia central de la ciudad, en el Cusco, en la tercera fila había una señora que cuando yo decía que Dios puede tomar los pedazos de la vida y hacerlo todo nuevo, todo diferente, ella lloraba. Cuando terminé de predicar, yo fui, me acerqué y puse la mano en el hombro de ella y le pregunté, ¿está todo bien? Y me dijo, no está bien, pastor, no está bien. Hace 3 años mi esposo me abandonó, yo no sé nada de él. Y aunque muchas veces hemos peleado, hemos discutido, nos hemos faltado el respeto, nos hemos golpeado, no sé si hoy yo quiero que él vuelva. Lo extraño. Mire estos niños, esos 3 hijitos sufren por él y me preguntan cada noche, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde? Yo no sé qué hacer. Me partió el corazón, me hizo pedazos el corazón. Un día me dijo ella, yo estaba caminando por esta iglesia, por esta vereda, por esta calle, y cuando levanté los ojos vi un gran letrero que decía, la esperanza es Jesús. Y yo dije, ¿qué Jesús es ese que me dice que hay esperanza? Hay esperanza para mí, una mujer totalmente abandonada, que lucha por su familia, que sufre, que tiene que ir cada mañana a buscar alimento para sus hijos y volver a la noche y darles que comer. ¿Cuál es la esperanza? Y entré. Y ahora usted dice que Dios es más grande que nuestros problemas y que la esperanza es Jesús. La esperanza es Él. Yo no sé cómo. No sé cómo. Yo voy a cortar la historia porque la historia es más grande. Pero empezamos a orar con ella a partir de ese momento. Y en la radio, en la red de emisoras que tenemos, que son alrededor de 18, pusimos un spot publicitario. Y pusimos el nombre del esposo y dijimos, Francisco, vuelve a casa, Francisco, tu familia y tus hijos te necesitan. Este es un mensaje de la iglesia adventista. Ese mensaje publicitario como una propaganda. Francisco se llamaba el esposo de la señora. Oramos y pusimos eso en la radio. Un día Francisco, borracho, se quedó dormido delante de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Casualidad? No. Y cuando se le pasó la borrachera, miró, abrió los ojos y vio un letrero que decía, la esperanza es Jesús, solo que era en una ciudad 800 kilómetros lejos de donde estaba su familia. Y él se hizo la misma pregunta, ¿hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza? El pastor salió y le dijo, sí hay esperanza para ti. Estudió la Biblia y se quiso bautizar. Y el pastor le dijo, no te puedes bautizar hasta que tú y tu familia se reconcilien. Justo durante esa semana la señora vino a la iglesia y Francisco escuchó el mensaje en la radio. Dice, ¿no seré yo ese Francisco? Y volvió. Y cuando llegó a la iglesia donde estábamos predicando, él estaba parado allá al fondo. Y el pastor Saito, que era el que nos ayuda con todas las comunicaciones, me dijo, pastor, ahí está, él es, ahí está. Y yo fui rápido y quería agarrarlo a Francisco y me dijo, calma, pastor, calma, tranquilo. Yo vengo porque quiero ver a mi familia. Le digo, ¿tú sabes dónde está tu esposa? No. ¿Ves esa cabeza blanca que está allí? Y esas cabecitas que están allí, de espalda mirando de allá hacia adelante, esa es tu familia. Cuando yo empecé a predicar, Francisco pasó aquí en el llamado y allí tomó el micrófono.
Cuando la señora lo vio que él pasó, se levantó y no sabía si sacarse el zapato para darle en la cabeza o correr y abrazarlo. Pero él, antes de que suceda eso, le dice: querida, públicamente, perdóname, yo estuve perdido, pero ese maravilloso Cristo de la Biblia me encontró. Yo estaba perdido, pero ese maravilloso Cristo de la Biblia me encontró. Por favor, perdóname. Y vino Francisco, su familia, se abrazaron. Hubo una escena maravillosa y linda. Dios puede, Dios sí puede. Dios es poderoso, porque es poderoso para darle unidad de doctrina a la iglesia, es poderoso para darle unidad de misión, es poderoso para darle unidad de organización, es poderoso para darle unidad de experiencia de fe, es poderoso en la esperanza. Dios es poderoso para un mundo que está esperando que tú y yo vayamos y le anunciemos el mensaje de salvación. Tantos Franciscos que mueren, tantas esposas de Francisco que sufren. No puedes quedarte allí, no. Mientras escuchas este canto maravilloso, mientras escuchas este canto lindo, yo quiero que tú pienses